Dragon Ball GT es, con diferencia, de las series más polémicas en su franquicia, con muchos apreciándola al tener un gran componente de nostalgia y con otros odiándola al máximo al considerarla un insulto que mancha el legado de la serie principal. Es basura, es basura, es basura. Pero más allá de los gustos y colores de la audiencia, hay un hecho objetivo que es innegable en dicha serie, y eso es que hubieron cientos de elementos desperdiciados en la misma, y siendo uno de los más imperdonables, sus pocos pulidos personajes, con algunos careciendo de tiempo en pantalla como para siquiera destacar, y con otros teniendo un retroceso tan atroz que básicamente los volvieron un chiste de lo que alguna vez fueron o prometieron. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes más desperdiciados en Dragon Ball GT, quienes en caso de haber sido mejor aprovechados, a lo mejor esta serie hubiese sido decenas de veces más entretenida y disfrutable de ver. Y para esta lista tomé en cuenta dos factores para ordenar los puestos, siendo estos qué tanto potencial tenía el personaje como tal y qué tan doloroso fue el trato que se le dio en las contadas apariciones que haya tenido. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el video. Ahora sí me has hecho enfadar, Gohan. Esto ya no sirve, quiero que me pagues todo. No me importa que te lleve toda la vida, tú también dile algo. Y como último puesto tenemos al personaje menos memorable del elenco regular de GT, siendo esa nada menos que Bra, la mundana y superficial hija de Bulma y Vegeta, quien pese a tener más genes Saiyajin que Pan, es de los personajes más débiles e intrascendentes de esa serie, al grado de únicamente dedicarse a salir de compras y poco más, algo triste considerando el gran linaje guerrero del que proviene. Y si con eso no bastara, al menos esa versión de ella tampoco parece haber heredado la inmensa inteligencia de su madre, ni siquiera un mínimo fragmento para hacerla algo útil como miembro de apoyo, aportando ya sea con inventos o reparaciones de manera ocasional, como por ejemplo ser ella quien reconstruyera a Giru las veces que fue dañado en la Tierra. Pero en lugar de eso nos ofrecieron a una Bra que solamente sirvió como relleno puro y duro, limitándose a ser una niña de papá que se movía según su capricho personal, y teniendo como única acción memorable el convencer a Vegeta de afeitarse su horrendo bigote, algo que si bien fue un gran favor para todos, no la redime de ser ella misma bastante inútil. Y lo más irónico de todo es que pese a no ser una guerrera entrenada, fue capaz de volar y proyectar su poder Saiyajin cuando estuvo controlada por Baby, denotando que talento y potencial de batalla sí que tenía de sobra, por lo menos para actos como volar por su cuenta y lanzar energía para defenderse a sí misma o a su madre. Pero como eso no fue aprovechado en lo absoluto, nos dejaron a una Bra que fue poco más que un calco de su madre en apariencia, quien ni siquiera estuvo presente en la batalla final contra los dragones malignos. Pero como tampoco podían hacer mucho con ella, debido a que no era una luchadora de primera línea, su desperdicio no fue tan grave en general. Y en noveno lugar encontramos al dúo inseparable de Ten Shin Han y Chaos, quienes si bien ya habían sido bastante relegados desde la saga de Buu, al menos en esta tuvieron un mínimo papel de apoyo en dicho arco, e incluso luego de vencer a Buu, este par sería visto en la fiesta de Bulma, por lo que al menos algo de presencia sí que tuvieron en el arco Buu, a diferencia de sus contrapartes de GT que lamentablemente no corrieron con la misma suerte, teniendo a duras penas 3 cameos insignificantes a lo largo de las 4 sagas que dura esa serie, y para colmo con ninguno de ellos con diálogo alguno. Un hecho muy triste considerando la antigüedad de sus personajes como aliados y guerreros Z, y por lo menos habría estado bien ver a Ten Shin Han como apoyo ante alguna de las amenazas principales, una oportunidad que por desgracia fue desperdiciada por completo. Pero debido a que realmente GT maltrató incluso a personajes principales, poco se podía esperar de aquel par de calvos terrícolas olvidados. ¿Por qué a Krillin? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Devuélvemelo! Y en octava posición encontramos a número 18, quien pese a que inicios de GT se encontraba retirada formalmente de las peleas, eso no le impidió brillar un poco en los eventos de la saga de Super 17. Pero por desgracia, la mala planeación de todo ese arco a nivel general le pasó factura a todos sus personajes, y siendo 18 una de sus víctimas más tangibles, quien más allá de mostrar una faceta algo más madura y humanizada de ella, no nos ofreció demasiado en su calidad de guerrera GT, teniendo poco más que unas cuantas escenas del androide, ya sea pateando o lanzando energía a lo loco, pero sin ninguna técnica o momento particularmente especial. Y si con eso no bastara, la propia serie decidió dejarla de lado en el arco de los dragones malignos, donde incluso personajes como Mr. Satan tuvieron su segundo en pantalla en la batalla final. Algo absurdo ya que 18 con su energía infinita habría sido un aliado más que efectivo en la lucha contra Omega Shenlong, ganando tiempo con sus ya mencionados rayos de energía o directamente usando alguna técnica tipo barrera para defender a los no combatientes, y con ello dándole algo más de peso a su maltratado personaje.
pero como eso nunca sucedió, pasó sin pena ni gloria en el tramo final de la historia, aunque por lo menos resultó algo útil en la mencionada lucha contra Super 17, y debido a eso la dejo únicamente en el puesto 8 del material. Sí, habla Goten. Disculpe, por el momento no puedo contestar. Dígame, señor Goten, ¿se encuentra bien? ¡Ah! ¡Eres tú, Pars! Y en el séptimo puesto tenemos a Goten GT, quien al igual que su contraparte canónica, es de los personajes más desaprovechados a nivel general en la obra, ya que si bien en la saga de Buu fue creado como un reemplazo temporal de Goku, desde ese momento tuvieron el tiempo suficiente como para moldear su personaje a futuro, en especial en GT, donde siendo un adulto joven, tenía un potencial enorme en cuanto a capacidades generales como guerrero, o al menos eso es lo que debió haber sido, ya que más allá de su batalla contra Baby, o de ciertas asistencias en compañía de su amigo Trunks, Goten no lució para nada en todo el transcurso de GT, y por el contrario fue relegado a un personaje secundario con mínimas interacciones en los conflictos principales, ya que ni siquiera fue parte del viaje universal al que se supone que iría junto a Trunks y Goku. Y si bien se podría ver a Goten como el lado más humano de un híbrido Saiyajin, esa faceta tampoco se profundizó mucho, teniendo a su novia Pars como única evidencia de esa parte de él, quien para colmo también fue olvidada, como no, en la saga final de ese anime. Y con Goten siendo poco más que un bulto sin mucho poder en contra de los enemigos más fuertes, y ni siquiera nos ofrecieron a su fusión Gotenks como guerrero sorpresa en algún enfrentamiento, dejando a ese híbrido Saiyajin como esencialmente inútil a nivel narrativo, y debido a eso lo dejo en el razonable séptimo puesto del especial. Y en el puesto 6 tenemos a la dupla de Freezer y Cell, quienes si bien tuvieron una participación moderada en GT, su desenlace fue más que patético para lo emblemáticos que fueron como enemigos de Goku en el pasado. Apareciendo en la saga de Super 17, tanto Freezer como Cell fueron los únicos enemigos importantes que se quedaron en el infierno, con el fin de tenderle una trampa a Goku para así cobrar venganza hacia él. Y si bien esa premisa sonaba interesante, su ejecución fue terrible en el mejor de los casos, ya que lejos de imponer a través de una pelea seria o al menos decente, este par de enemigos fue ridiculizado a más no poder por Goku, quien aunque ya era mucho más fuerte que este par, no había razón para insultarlos de esa manera en su supuesto plan de venganza, el cual pareció más como una rabieta infantil en lugar de una estrategia bien planificada, ya que más allá de la nueva técnica que crearon para frenar a Goku, estos nunca resultaron una amenaza seria para él, quien ni siquiera se molestó en enseñarle su flamante fase 4 para al menos generar algo de impacto en ese encuentro, terminando todo su acto más como un mal relleno en vez de un aporte digno a su altura. Y lo más triste del caso es que existió una obra de teatro oficial que se sitúa luego del final de GT, que narra cómo Freezer y Cell reviven una vez más y de alguna forma obtuvieron nuevas transformaciones, volviéndose así enemigos serios y principales en ese pequeño tramo donde aparecieron. Y si bien aquel evento en vivo fue algo puntual, dio un breve vistazo del potencial que pretendían darle a Freezer y Cell en caso de que GT hubiera continuado a posterior. Pero como eso no pasó, los coloco en la sexta posición del repertorio. He pensado compartir el destino de la Tierra. Cuídate, hijo. Y en quinto lugar tenemos al señor Piccolo, quien si bien tuvo un par de momentos muy icónicos en GT, su personaje a escala global fue bastante maltratado en ese anime, ya que más allá de su emblemático sacrificio en la Tierra, el resto del tiempo Piccolo pasó como un alma en pena en el sentido más literal, ya que este acabó en el paraíso y posteriormente en el infierno, lo cual si bien fue clave para ayudar a Goku a escapar de ahí, lo hizo a cambio de relegar a Piccolo a un personaje borrado en el resto de la serie, negándole su participación en la saga de los dragones malignos. Un hecho triste ya que pudo ser un gran paralelismo al ser él en parte responsable de las esferas del dragón originales. Pero sin duda lo más imperdonable de todo fue el eliminarlo por completo del conflicto principal de Baby, ya que después de que el Namekiano perdiera ante Gohan controlado, este se esfumó totalmente de los eventos en Nuevo Super, o en otras palabras donde las papas quemaban en aquel momento, perdiéndose tanto el conflicto de Super Vegeta Baby 2 y su forma Osaru dorada, pudiendo ser un apoyo importante como el aprovechar su forma gigante para enfrentarlo a Baby Osaru mientras Goku recuperaba sus fuerzas. Pero como eso no pasó en nuestra realidad, pues nos quedamos con un señor Piccolo totalmente marginado en comparación a lo que alguna vez fue, y por ese motivo le doy el más que justo quinto puesto del apartado. Escucha, Goku. La próxima vez seré yo quien te gane. Y en cuarto puesto encontramos a Lessig, el primer personaje original y genuinamente interesante presentado en GT, quien apareció como un guerrero y mercenario al servicio de Donkia en el planeta Imega, teniendo un aura de misticismo y seguridad que lo hacían lucir intrigante ante el espectador, cosa que se nos confirmaría cuando este entra en acción para pelear contra Goku y compañía, logrando con un simple golpe aturdir al pobre de Trunks,
quien junto a Goku notaron que la fuerza de su oponente no era normal, por lo que este último decidió enfrentar a Lessig él solo, iniciando con ello un breve pero dinámico combate que dejó claro el poder sobresaliente de aquel mercenario, quien aparte de sus notables capacidades, incluso reconoció a simple vista a Goku como un Saiyajin, dejando claro su gran conocimiento a nivel universal. Y pese a que Lessig logró darle una reñida y entretenida pelea a Goku base, cuando este pasó a Super Saiyajin, finalmente logró abrumar y sobrepasar al mercenario, derrotándolo con una serie de golpes que acabaron con un gran Kamehameha, con Lessig cayendo directo al despacho de Donkia, donde finalmente acepta su derrota ante Goku, pero no sin antes prometer volverse más fuerte para desafiarlo en alguna otra ocasión. Pero como la mayoría sabrá, eso jamás pasó, y Lessig fue mandado al mismísimo olvido para siempre, desperdiciando por completo un personaje que podría haber servido como un excelente aliado y rival de Goku, y hasta mencionó que iba a entrenar un tiempo para mejorar su fuerza, por lo que este podría tranquilamente haber regresado como un aliado inesperado en los eventos de Baby 17 o con los dragones malignos, donde su ayuda y mejora de poder habrían estado justificadas. Pero por desgracia todo eso quedará como una mera fantasía al no haber pasado nunca, y teniendo como único consuelo que Lessig apareció en 4 juegos de la obra. Pero debido a que todo su potencial en el anime fue echado al traste, le otorgo el doloroso 4º lugar de este video. ¡Ustedes son unos seres asquerosos! ¡Los odio! Y como medalla de bronce tenemos a Pan, quien si bien durante GT tuvo bastante tiempo en pantalla, en su mayoría fue retratada como una molesta e inmadura niña que daba más problemas de los que resolvía. Un hecho triste considerando que su personaje como tal daba para mucho, ya que más allá de su papel de niña caprichosa e irritante, su desarrollo fue de los más insípidos de todos, ya sea en su personalidad y carácter o en sus poderes Saiyajin. Y si bien esto último tiene como excusa el que Toriyama no se sentía cómodo al darle a ella el Super Saiyajin, igual podrían haberle encontrado otra manera de incrementar su nivel conforme avanzaba la trama, ya sea con alguna técnica ingeniosa que le hiciera más útil en batalla, o directamente dándole algún estado que mejore sus capacidades sin cambios notorios, algo así como un modo definitivo, pero mucho menos dramático. Y si bien sé que era mucho pedir algo así para ella, al menos sí o sí debieron darle una mejora en sus habilidades de combate de cierta manera. Pero en vez de eso, Pan pasó de ser solo molesta a volverse cada vez más inútil a medida que avanzaba la serie, convirtiéndola más que nada en la damisela en apuros a la que debían rescatar cada 5 o 10 episodios, y teniendo como único aporte genuino el hecho de ser ella el catalizador para que Goku alcanzara la fase 4. Pero dejando de lado eso, el resto del tiempo Pan no tuvo mayor logro por mérito propio, y debido a ese enorme y evidente desperdicio, Pan se queda con el deshonroso 3er lugar. Y como medalla de plata aparece Super 17, el villano principal más humillado y maltratado de todo GT. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ya que basta con tener 2 dedos de frente para notar lo improvisado y estrepitoso que fue todo el arco de aquel personaje, ya que su propia creación fue el resultado de la ambición de unos villanos reciclados. Y si bien ese origen no es del todo malo, las propias motivaciones de Super 17 lo vuelven un cascarón vacío en todo sentido, ya que en esencia lo único que deseaba era destruir todo a su paso para validarse como la máquina definitiva, siendo ese un objetivo genérico al 1000%, incluso más que el de muchos villanos de las películas de Z. Y el colmo de todo es que, debido al pésimo planteamiento inicial de Super 17, su propia trama fue de las más burdas y cortas de todas, ya que desde su aparición hasta su destrucción solo pasaron 4 miserables episodios, en los cuales ni siquiera consiguió acabar con algún guerrero Z por sí mismo, dejando a Super 17 como poco menos que un mal sueño para todos, sin ningún tipo de consecuencia real o evolución hacia nada ni nadie, algo humillante considerando el gran potencial global que dicho androide tenía. Y debido a todo ese gran despropósito que fue su personaje, dejó al degradante Super 17 en el merecido 2º lugar. Se los pido, por favor. Lo que pasa es que quiero volverme más fuerte. Ayúdenme, Gohan, Trunks. Y como medalla de oro tenemos al infame Up, quien pese a ser literalmente el personaje con más potencial latente en la obra, fue completamente atropellado, escupido y bastardizado en todas y cada una de sus apariciones en GT, ya que desde el mero inicio de esa serie, las cosas pintaban mal para él, con Goku y Up terminando su gran duelo amistoso, para luego cada uno seguir con su vida, dejando en el aire todo el avance real de Up en el lapso previo, cosa que no sería tan grave, de no ser porque no lo volvemos a ver, sino hasta 30 malditos episodios después, donde aparece el nuevo Sufur, haciendo menos que el ridículo frente a Baby Vegeta, dejando al personaje como un guerrero patético que no hace justicia alguna a su título de último discípulo de Goku, y mucho menos a su herencia reencarnada Majin, ya que en ningún momento de GT explotó ese gran potencial que mostró al final de Z, siendo en esencia un completo fiasco para todos.
cosa que se podría haber evitado de una forma absurdamente simple, y esa es el haberlo reclutado para el gran viaje universal, ya que el agregar un miembro más a ese grupo no le habría venido mal, con Up pudiendo servir como el más jovial y equilibrado en el cuarteto, además de ser en teoría el miembro más fuerte entre ellos, al menos hasta ese momento, pudiendo así darle decenas de secuencias para brillar en esa odisea espacial. Pero por desgracia la falta de visión de la casa animadora condenó a Up desde el primer tramo de la historia, y al avanzar la cosa no hizo sino más que empeorar, ya que pese a fusionarse con Mr. Boo en el arco de Baby, poco pudo hacer frente a ese enemigo, siendo comido por él con suma facilidad. Y aunque ya estando dentro de Baby Osaru sirvió como distracción, ese mínimo papel de soporte sería lo único para lo que serviría el desdichado Up. Algo triste ya que siempre mostraba un gran espíritu de pelea. Y debido a toda esa suma de tropiezos narrativos que lo volvieron un guerrero deplorable, dejo al burlado Up de GT en el doloroso primer lugar. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Les agradezco por haber llegado hasta esta parte del mismo. No se olviden de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me gustaría saber cuál de todos los personajes mencionados fue el más desperdiciado en su opinión, o si creen que hay algún otro que merecía salir en el especial. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!